Muy buenas a todos, soy Adam Martín. Hoy vamos a ver otro pequeño truco para 3D Studio. En esta ocasión veremos cómo agregar un pequeño cabeceo a nuestras cámaras animadas. Es muy común en visualización arquitectónica que no se tenga muy en cuenta la cámara. He visto muchas animaciones donde después de pasar semanas modelando, texturizando, iluminando una escena para que quede bien, pues la gente coloca la cámara en cualquier sitio sin darle demasiada importancia, o en el peor de los casos crea una spline en la escena en cualquier lugar y hace que la cámara recorra esa spline, generando recorridos de, no sé, de 20 segundos, cosas completamente inverosímiles. Tenéis que pensar que la cámara son los ojos del espectador. Si no conseguimos que el espectador empatice con el movimiento de la cámara, si no conseguimos que se sienta a gusto con ese movimiento de cámara, nos va a resultar muy difícil que al espectador le resulte interesante nuestra animación. Los errores más comunes son pues hacer movimientos de cámara completamente locos, ¿no? Cosas que son imposibles, que nunca hemos visto en ningún sitio, porque pensad que lo que nosotros estamos acostumbrados a ver es el cine, la publicidad, y ahí hay una serie de limitaciones, hay una serie de cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer. Cada vez hay más posibilidades. Ahora, por ejemplo, con los drones se pueden hacer cosas que antes eran impensables, etc. Pero siempre hay un lenguaje que ha permanecido evolucionando, pero dentro de unos márgenes. Cuando hablamos de 3D no hay márgenes, todo es posible. Podemos hacer que la cámara vaya a 200 km por hora sin ningún problema, o podemos hacer que rote en todas direcciones sin que pase nada. A veces esa falta de márgenes hace que hagamos cosas completamente locas, ¿no? Que es lo más habitual, es lo que más veo en algunas animaciones de visualización arquitectónica. En el tutorial de hoy vamos a ver algo muy sencillo, que es cómo agregar simplemente cabeceo. No vamos a entrar en detalles sobre nada relacionado con lenguaje cinematográfico, ¿de acuerdo? Pero sí es importante que lo empecéis a considerar. O sea, que empecéis a considerar cuando hagáis animaciones que la cámara es muy importante. De hecho, es una de las cosas más importantes. Y quizás tenemos que pensar cómo hacer que todo acompañe a la cámara. Aquí tenéis un ejemplo de lo que vamos a ver. Estos son unos ejemplos muy básicos, no sé si se aprecia bien. ¿Veis? Es una cosa muy sutil, es un pequeño cabeceo de la cámara. Esto es muy común que ocurra en un traveling en cine, por ejemplo, con una cámara muy pesada. Pues esto es una cosa que ocurre involuntariamente. De hecho, en cine muchas veces se intenta evitar este problema. Pero como ya hemos visto en otras ocasiones, lo que intentamos nosotros hacer en el 3D es acercarnos al cine y a la fotografía, y en el cine y en la fotografía intentan evitar estos problemas. Es como una especie de contradicción. Aquí tenéis también otro ejemplo de un estadio donde pues si tenemos una vista aérea y conseguimos darle el aspecto de que ha sido grabada desde un helicóptero, pues sin hacer mucho más el espectador se siente identificado con ese lenguaje, porque ya lo ha visto en muchísimas ocasiones. Esta es la escena con la que vamos a trabajar. Voy a mostraros primero cómo sería el resultado con una cámara normal. Es una cámara que simplemente va de izquierda a derecha. Veis que muchas veces es recomendable, de hecho, utilizar travelings muy cortos y muy sutiles, ¿de acuerdo? Generalmente, a menos que estemos buscando generar una sensación de acción en nuestra imagen, que no suele ser lo normal en visualización arquitectónica, apostar por una cámara más tranquila suele ser mucho más seguro. Si no estáis todavía al principio muy familiarizados, es posible que os beneficiéis de intentar apostar por un movimiento de cámara más sutil, más tranquilo, ¿de acuerdo? Donde se muestre el espacio. Otro error muy común es que la cámara vaya demasiado deprisa, por ejemplo, o que dé demasiadas vueltas a una habitación. Los espacios hay que mostrarlos, se pueden mostrar por partes, o sea, podemos mostrar un pedazo, luego podemos cortar, luego podemos mostrar otro pedazo, y así vamos construyendo una animación poco a poco. No es necesario que la cámara entre por la puerta, haga todo el recorrido, luego gire a un lado, luego gire al otro, luego suba las escaleras. Eso es un error muy común de los principiantes. Fijaros en las películas. Me dieron un consejo hace muchos años que me resultó muy útil, y es que mirara películas sin sonido. Y así podéis concentraros nada más que en la cámara y en la fotografía. Os va a ayudar mucho a ver cosas que se nos pasan desapercibidas cuando estamos viendo la película simplemente pues por pasar un buen rato. Y en realidad es muy sencillo. Simplemente vamos a seleccionar nuestra cámara. Aquí la tenemos. A mí me gusta normalmente cuando trabajo con cámaras activar las trayectorias para poder tener una representación visual de qué estoy haciendo con la cámara. Y esta cámara está animada pues con un traveling lateral súper sencillo. Un pequeño movimiento lateral, nada más. No tiene cabeceo y no tiene nada.
Para añadir este cabeceo aleatorio, que es muy característico cuando llevamos, por ejemplo, la cámara en la mano o cuando está montada sobre una grúa o algo así, pues el peso de la cámara puede hacer que tenga un pequeño cabeceo. Para intentar simular eso, simplemente vamos a añadir un controlador que en lugar de ser el que tenemos ahora por defecto, que es el Bezier Float, le vamos a añadir un noise. Se lo añadimos. Y entonces ahora nuestra cámara tiene en la rotación un controlador de noise. Sigue conservando su animación original. Pero como veis, tenemos el problema de que al aplicarle este controlador hemos perdido las propiedades que tenía nuestra cámara, la orientación original que tenía nuestra cámara. Entonces esto no suele ser lo que nos interesa normalmente. Podemos hacerlo así, pero normalmente lo que nos interesa es tener un rig un poquito más complejo. Entonces vamos a cancelar esta operación. Y lo que vamos a hacer en lugar de animar directamente a la cámara es que nos vamos a ayudar de un dummy. Vamos a crear un dummy, lo vamos a alinear con nuestra cámara en su posición original, en todos los ejes. Y ahora la animación de la cámara, pues se la vamos a quitar a nuestra cámara. Vamos a establecer un link entre la cámara y el dummy para que cuando yo mueva el dummy se mueva mi cámara y voy a animar el dummy. Cuando animéis en 3D Studio, imagino que ya lo sabréis, es importante que tengáis en cuenta el tipo de clave que vais a usar. Yo, dependiendo del movimiento de cámara, pues prefiero usar o lineal o una suave. Depende de si lo que estoy buscando es, por ejemplo, que entre corte y corte de los planos haya más ritmo, o si estoy buscando, por ejemplo, que la cámara empiece lentamente, haga su recorrido y luego se decelere al finalizar. Todo depende de la situación. Muy habitualmente vais a preferir pasar de una transición suave a una transición lineal para conservar el ritmo en el montaje y que la cámara pues no se pare en cada plano, que a veces hace que se pierda el ritmo de la animación. Entonces de momento yo lo tengo en lineal y lo voy a dejar en lineal. Y simplemente pues animamos nuestra cámara, no hace falta que sea gran cosa, como la teníamos antes. Y ahora tenemos lo mismo, seguimos teniendo nuestra cámara con su animación, pero las claves de animación están en nuestro gizmo. Más adelante veremos en un tutorial cómo hacer un rig un poco más complejo de cámara. Esto es simplemente un pequeño truco. Y ahora cuando le asignemos a nuestra cámara el controlador de rotación de noise, pues vamos a tener el noise, pero la cámara conserva su orientación. De manera que podemos controlar la animación de la cámara o el recorrido de la cámara con el gizmo y podemos aplicarle ciertas modificaciones a la cámara. Esto nos va a resultar muy útil para hacer un rig más interesante para la cámara. Vamos a ponernos en la vista de la cámara y veis que lo primero que notamos es que estos valores son bestiales, ¿no? 45 grados de cabeceo es demasiado. Siempre vamos a usar valores aquí muy muy bajos. Vamos a empezar con 2 grados, que sigue siendo bastante, pero para que veáis la diferencia, ¿no? Ahora tenemos un cabeceo que tiene una frecuencia muy muy alta, pero se mueve mucho menos la cámara. ¿Cómo controlamos la frecuencia? Pues con este valor de aquí. Si bajamos mucho la frecuencia, conseguimos un efecto mucho más sutil, ¿veis? Ahora la cámara pues parece que está muy nerviosa. Podemos seguir bajando la frecuencia hasta que encontremos un valor que nos dé lo que estamos buscando, ¿veis? 0,01 sigue siendo todavía... Esta cámara sigue transmitiendo nerviosismo. Tenéis que pensar que, por ejemplo, este movimiento transmite una sensación. Si la cámara se mueve muy deprisa, transmite como nerviosismo. Sin embargo, si la cámara se mueve muy, muy, muy despacito, puede transmitir tranquilidad o paz. Vamos a poner todavía menos. Vamos a probar con 0,001, por ejemplo. Es muy importante, como os dije al principio, que este tipo de cosas las hagáis con mucha, mucha sutileza. Si no lo hacéis con sutileza, pues vais a obtener seguramente un efecto demasiado marcado. Siempre es mejor quedarse corto que pasarse en este tipo de cosas, ¿veis? Ahora, por ejemplo, yo aquí pues me he quedado quizá muy corto. Vamos a probar con un poquito más. 0,003. ¿Veis? Está presente, la cámara se mueve. Un cabeceo que no suele ser muy interesante es el que ocurre en el eje Z, ¿de acuerdo? Normalmente, por la manera en la que la cámara está anclada al dolly o a la grúa, es muy difícil que cabecee en Z, por no decir imposible a menos que sea una grúa, ¿no? Entonces nosotros vamos a quitar este cabeceo porque puede hacer que nos mareemos un poco, que tengamos la sensación de que estamos como en un barco. Sin embargo, estos dos cabeceos suelen ocurrir con bastante frecuencia. Entonces ahora tenemos una cámara que cabecea en esos dos ejes y que nos añade algo a la cámara. Ya os digo, no siempre lo vamos a usar, pero es interesante que sepáis cómo se hace
y que tengáis este recurso a vuestra disposición. Y esto ha sido todo. Como veis, algo muy rápido y muy sencillo que podemos incorporar en nuestras animaciones para hacer que sean un poquito más interesantes. Como siempre, si os ha gustado el contenido de este canal, me encantaría que os suscribierais y que le recomendarais esta información a otras personas que penséis que también pueden estar interesadas. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.